Familia del canal, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a analizar básicamente la parte número 2 de las acciones galponeras. Vamos a ver Mola, Semi, Moli, Morixe, Agrometal y Sami. Así que si te querés enterar dónde estamos parados a día de hoy, qué proyecciones técnicas tenemos, cuál es el contexto de fondo de cada activo, medidas en pesos, en dólares, quédate en este video. Sin más, comencemos. La primera, Mola, en pesos. Veníamos siguiendo un poquito esto. La cancha marcada que veníamos siguiendo en los videos era esta. Teníamos un cuadro lateral y el precio estaba fluctuando de banda en banda. Cada vez que llegaba a la banda inferior, automáticamente marcaba una reversión buscando la franja superior. Hasta tanto y en cuanto no te resuelva este cuadro lateral al alza o a la baja, es decir, no te lo supere al alza o no te lo quiebre a la baja, esto no define y está marcada en la cancha. Ese es el contexto de fondo que tenemos en Mola. Al mismo tiempo veníamos siguiendo esta línea de tendencia bajista en color amarillo. Básicamente esta línea nos indicaba un poquito el timing en la cual el precio, una vez que llegue a esa banda inferior, cuando empieza a ir a buscar la banda superior. Entonces, ¿qué decíamos en el video pasado? Hasta tanto y en cuanto no te supere esta línea, no te habilita la búsqueda de estos máximos en esta banda superior. En definitiva, ya lo está superando, como vemos, ya ha marcado esa reversión en el corto plazo. El precio dejó de caer, cambió su pendiente, superando inclusive la media de 200. A día de hoy nos encontramos en una zona media, digamos, con un RSI volado. Lo estamos viendo por ejemplo en este indicador que está entrando en una zona de sobrecompra. Entonces de este lado no debería sorprendernos para nada. Por ahí una pausa o un descanso, pero sin lugar a dudas tenemos recorrido de cara hacia esta parte superior de este gran cuadro lateral que venimos siguiendo desde Mola. Y ahí veremos cuando llegue, si lo hace, si se anima a superarlo o no, si nos habilita objetivo de desdoble, como si vamos a ver en algunas de las acciones siguientes. Si la vemos en dólares, sabíamos que de fondo teníamos un amplio y gran canal alcista. Al ser amplio tenemos fluctuaciones internas bastante anchas, bastantes porcentajes de diferencia, es decir, entre piso y techo tenemos un gran porcentaje de suba, pero cuando te agarra la baja tenés un gran porcentaje de baja. Veníamos siguiendo en el corto plazo un poquito esta línea de tendencia bajista en color amarillo, que al mismo tiempo coincidía con una especie de cuña, una figura técnica, una cuña bajista de potencial resolución alcista. Hasta tanto y en cuanto no te supere dicha formación, básicamente el precio está bajando en el corto plazo dentro del canal alcista de largo plazo. Pero ¿qué está haciendo en lo reciente? Sí, está superando lo que sería esta cuña. Automáticamente nos habilita a tirar este objetivo técnico como objetivo de búsqueda mayor, la cual nos habilita a pensar no solo en los últimos máximos históricos, sino que los supera. Pero bueno, poco a poco vamos a ir siguiendo cómo se desarrolla este objetivo técnico. Veamos un poquito al mismo tiempo el RSI en una zona alta, en niveles de sobrecompra. Entonces no debería de sorprendernos que antes de continuar el precio haga una pausa, haga un descanso hacia esta zona de soporte, donde al mismo tiempo está el 38.2 de Fibonacci de todo el impulso alcista previo. Entonces ahí, si lo hace, este movimiento del throwback positivo, ese movimiento de retesteo, los niveles previos donde te certifica una continuación alcista, van a ser niveles más que interesantes para sumarse a este nuevo impulso. Así que bueno, eso es del lado de Mola, a no descuidarla, nosotros la vamos a ir siguiendo, así que no olvides suscribirte acá abajo. Bueno, pasamos a la siguiente. Tenemos a Semi desde este lado, veníamos siguiendo algo muy similar. En este caso teníamos un canal alcista de fondo, dentro de ese canal al mismo tiempo veníamos siguiendo esta cuña bajista de resolución alcista, que hasta que no te supera el cateto superior no te habilita la figura. Es esto un poquito lo que te menciono, ¿no? Dicha figura nos decía un poquito el timing, desde cuando el precio, una vez llegado y alcanzado esta banda inferior, te habilita nuevamente la búsqueda de la banda superior y toda esta parte de acá arriba. Entonces se está superando en el corto plazo, vemos esta cuña, veremos si aparece ese movimiento de retesteo sobre la media de 200, sobre la media de 21. Tenemos un objetivo de desdoble que es básicamente un poquito a esta zona de acá. Obviamente, como siempre te digo en los videos, esto no significa que lo haga de manera vertical, que siga subiendo de manera vertical, sino más bien el precio naturalmente esto lo va haciendo en zigzags, subas, bajas, pausas, subas, bajas, y poco a poco va ascendiendo en el movimiento, como tal cual lo vemos en este movimiento previo, por ejemplo. Así que bueno, eso desde el lado de Semi. Si la vemos en dólares teníamos un poquito lo siguiente. En definitiva veníamos observando que la suba la venía realizando de manera escalonada, es decir, una suba, un escalón de pausa, una suba, un escalón de pausa, y hasta que no te superase ese escalón básicamente seguía en la pausa y no te habilitaba esa continuación mayor. Ya empezamos a ver señales de que el precio quiere continuar un poco. Acá se había comprimido, nosotros veníamos siguiendo un poquito esto es una especie de triángulo en definitiva que lo estamos actualizando sobre lo reciente. Tenemos esta zona de soporte que el precio ha convalidado y teníamos esta línea de tendencia bajista. Nuevamente nos dice el timing de cuando el precio cambia esa pendiente bajista a una nueva pendiente alcista en el corto plazo.
la ha superado junto a la media de 200, junto a la media de 21 al mismo tiempo. Tenemos un RSI en niveles de sobrecompra, entonces esto mismo no debería sorprendernos por ahí un achique hacia esta zona que antes era resistencia, ahora es soporte, dándonos una entrada más asegurada si se quiere de este lado o más confirmada. Tenemos un objetivo de desdoble, no solo de la cuña que es el objetivo del ancho anterior, sino también de todo el brazo alcista previo. Pero primero lo primero, vamos hacia apuntemos también un poquito hacia los últimos máximos históricos y de ahí el precio nos irá indicando cómo quiere continuar, así que eso es del lado de semi. La siguiente es Molly, también vemos un poquito que se quedó estancada, llegó a los últimos máximos históricos, llega básicamente a la zona de los 2.757 pesos y encuentra una gran zona de soporte ya confirmadísima desde este lado. Veníamos siguiendo esta línea de tendencia bajista que ya la superó y básicamente nos anuncia ese timing de cambio de tendencia en el corto plazo. Supera también la media de 200, veremos si aparece ese movimiento de retesteo a los niveles previos, inclusive también a la media de 21 puede ser tranquilamente. El RSI aprovecharía para descomprimir un poquito que ya está en niveles de sobrecompra. Así que bueno, eso desde el lado de Molly. Si la vemos en dólares también teníamos una cuña bajista de potencial resolución alcista. Decíamos que hasta que esta figura no te la ejecuta, no te supera la línea de tendencia de baja, no te habilita una continuación mayor. Y la cuña se puede extender un montón como lo estamos viendo en este gráfico. Pero en definitiva ya está marcando señales de cambio, está superando lo que sería esta cuña. Automáticamente nos habilitan dos objetivos. El primero es el ancho de la formación, como lo estamos viendo, como objetivo de mínima de alcance en el corto plazo. Y luego tenemos un objetivo mayor, un objetivo de máxima que sería un poquito el brazo anterior, un objetivo mucho más optimista. Y mientras más amplio es el objetivo, más tiempo va a llevar en ejecutarse en definitiva. Así que bueno, vamos siguiendo el corto plazo. El RSI también quedó un poquito volado, así que no debería sorprendernos un achique en lo reciente, por ahí testeando los movimientos previos, la media de 200 y que siga desde ahí, que tenemos recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos. Por eso básicamente estamos viendo el gráfico en dólares para saber en moneda dura cuánto recorrido todavía nos queda, por lo menos hacia esa zona. La siguiente tenemos a Morixe. Desde este lado veníamos siguiendo un poquito esto, llegó a sus últimos máximos históricos y desde ahí empezó un proceso correctivo en la cual todavía aún seguimos. En este caso tenemos un canal bajista en la cual el precio va fluctuando de banda en banda, pero con máximos y mínimos decrecientes. Al mismo tiempo nosotros vamos a ir encontrando zonas de soporte en la cual el precio pudiera llegar a frenarse y desde ahí empezar a marcar una reversión. Dicha zona aparecía la media de 200, lo veíamos un poquito en el último análisis, al mismo tiempo coincide con el 0.5 de Fibonacci de todo el impulso alcista previo. Desde ahí el precio empezó a frenarse, al mismo tiempo activó lo que sería un doble piso, una figura de cambio de tendencia, es cuando el precio marca 2 puntos y desde ahí marca una reversión. En definitiva nos habilita el objetivo técnico que sería el techo del canal y ahí se va a definir la película si logra superarlo y cambiar esa pendiente y habilitar los objetivos de continuación mayor, o de lo contrario todavía no puede hacerlo y sigue en el canal bajista fluctuando de banda en banda. Eso es lo que vamos a ir actualizando, eso es lo que vamos a ir siguiendo desde el gráfico de Morixe. Así que bueno, no olvides suscribirte y activar la campanita si no te quieres perder este seguimiento de activos. Y si la vemos en dólares también veníamos observando que la última suba era de manera escalonada. En definitiva en lo reciente se ha quedado en un cuadrito lateral, también aguantó la media de 200, también tenemos ese mismo doble piso, sin embargo no alcanza, todavía no es suficiente. En este caso tenemos no solo una línea de tendencia bajista en color amarillo que está haciendo el intento de superarla, pero todavía está ahí en plena definición, sino al mismo tiempo tenemos un cuadro lateral. Entonces hasta que no supere en definitiva esta zona, hasta que el precio no libere esta zona, no vamos a poder trazar un objetivo de desdoble mayor tan solo de mínima ni tan solo de máxima. Así que bueno, eso del lado de Morixe todavía le falta un poquito para marcar una reversión, como si lo estábamos viendo en otras comparativamente. La siguiente tenemos a Agrometal. Desde este lado había perforado su pendiente alcista. Acordate, cuando perfora una pendiente alcista nosotros quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. Dicha zona de soporte empezó a ser esta y desde ahí empezó a acercarse un poquito hacia su línea de tendencia bajista. La superó, marcándonos el timing de ese cambio de tendencia, como te digo, y desde ahí tuvimos una gran voladura de manera vertical, casi llegando a sus últimos máximos históricos. El RSI también llegó a niveles de sobrecompra. Acordate esto que te digo, cuando tenemos una suba vertical y el RSI está en niveles altos, no debería sorprenderte una baja, porque justamente eso es lo que te está mostrando dicho indicador y es lo que estamos viendo por ejemplo a día de hoy. Al mismo tiempo en el corto plazo tenemos una vela envolvente, básicamente es una vela que el cuerpo completo consume y es del mismo tamaño y más que la vela anterior, indicándonos una corrección aún mayor e inminente. Por eso ya está trazado el 38.2 de Fibonacci. Veremos si el precio se sostiene desde ahí o si de lo contrario viene inclusive a retroceder un poquito más buscando la media de 21, pero ya tenemos ese cambio. Todavía le queda un poquito de recorrido de cara hacia los últimos
últimos máximos históricos, solamente acá en el corto vamos a ir viendo cómo se desenvuelve. Si la vemos en dólares, veníamos siguiendo un poquito esto básicamente. Teníamos un amplio cuadro lateral hasta que no te define este cuadro lateral, básicamente está lateralizando el precio, está sin tendencia. ¿Qué vemos en lo reciente? Bueno, buenas noticias, está superando lo que sería este cuadro lateral. Dos cuestiones con respecto a esto. Automáticamente ahora sí ya nos habilita el precio de continuación mayor, no solo de desdoble, la cual nos llevaría a buscar esta zona de acá, sino también al mismo tiempo la de el brazo anterior, que es un objetivo mucho más optimista y, como te digo, lleva mucho más de tiempo. Pero veamos un poquito lo siguiente, dos cuestiones con respecto a esto. Primero, tenemos un RSI extremadamente alto, entonces no debería de sorprendernos una baja, un achique, un descanso. En ese descanso vamos a estar muy atentos, porque si el precio llegase a perforar esa zona, eso se va a inhabilitar, por lo menos en el corto plazo. Bien, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que, teniendo en cuenta que este mismo cuadro lateral ya ha sufrido ciertas perforaciones, acá no solo tenemos una en la parte superior en la cual el precio superó el cuadro lateral y automáticamente volvió, sino acá también en la parte inferior. Entonces, ¿qué nos marca esto desde el punto de vista del análisis técnico? Que al mismo tiempo, lamentablemente, no debería de sorprendernos que esto sea una trampa. Por eso te digo que en esta zona, cuando el precio vuelva a retestearla, no la tiene que volver a perforar, no la tiene que perder, porque si no vamos a tener una nueva trampa en este gráfico. Así que vamos a estar atentos desde el lado de agro mientras empiece a mantener esta zona. Y la última, tenemos a Sami. Estas son las últimas actualizaciones que te traigo en este gráfico. Lo que marqué acá es un nuevo canalcito alcista de fondo. Bueno, buenas señales de este lado. Ya veíamos que Sami empezaba a marcar señales de, bueno, una nueva pendiente en definitiva, con máximos crecientes y mínimos crecientes también. Bueno, ahí te lo marqué al revés, pero bueno, en definitiva tenemos ese canal, tenemos esa estructura de fondo. Algo importante que está haciendo Sami al mismo tiempo es superar los 1100 pesos. Esos 1100 pesos habían sido una zona importante de resistencia, porque básicamente Sami hizo emisión de nuevas acciones en abril de este año. Entonces dicha emisión iba a ser entre los 1100 pesos y los 700 pesos, ser una zona como establecida y marcada, y es en definitiva lo que nosotros veníamos siguiendo en lo reciente. El gráfico se había quedado lateral entre esas ambas bandas, pero ya está superando esa zona de resistencia en los 1100 pesos nuevamente. Entonces te anuncia una continuación mayor, el precio quiere continuar, y eso es lo que estamos viendo. En el corto plazo quedó un poquito voladita, pero dentro de la estructura alcista el precio está protegido, el precio está resguardado, así que bueno, sin más, está bastante bien Sami en el corto. Gran recuperación desde el lado de la samineta. Y si la vemos en dólares, te la estoy mostrando ahí con mayor amplitud. Sabemos que tenemos gran recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos. Observemos un poquito que en la mayoría de las acciones que vimos en el análisis de hoy están ya muy cerquita de los últimos máximos históricos. Entonces, todavía en Sami, mira el recorrido todavía de suba que te queda, potencial, por supuesto. Nosotros venimos viendo que si el precio frena la caída y empieza a desarrollar una nueva tendencia alcista, esa suba potencial aún toma más fuerza. En el corto plazo veníamos siguiendo esto, un canal alcista de fondo, cuña bajista de resolución alcista que terminó casi ya cumpliendo el objetivo técnico. Esto es un objetivo técnico que nosotros venimos siguiendo en el canal. Bueno, es lindo ya verlo cumplido, casi cumplido en un 90-95% tranquilamente. En el corto plazo quedó un poquito voladita, así que también no debería sorprendernos que afloje un poquito, pero vemos que está manteniendo esta pendiente alcista en el corto plazo, así que bueno, sin más, bastante bien desde el lado de Sami. Tenemos esta estructura alcista a favor, así que bueno, sin más, que siga para adelante, nosotros la vamos a ir siguiendo. Así que bueno, familia, no olvides suscribirte, activar la campanita. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video y no te pierdas el video de ayer en el canal. Chao, chao, que estés muy bien.